Listo, muchachos, ya estamos entonces eh, ya grabando la clase. Vamos entonces a recordar lo que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada estuvimos viendo unas cosas muy interesantes, como por ejemplo este tema de ventilación. Entonces, hablábamos que teníamos... A ver, muchachos. Carlos, hola Raquel, ¿y tú qué? ¿Bien? ¿Por qué no habías vuelto? Bueno, entonces teníamos efectivamente este tema de ventilación, donde habíamos puesto unas tareas. ¿Nos habían ido bien la tarea, cierto? ¿Sí? Todos hicieron la tarea a tiempo, entonces a partir de ahí efectivamente, decíamos que efectivamente estábamos entonces trabajando con el tema de los ciclones, con el tema del ciclón, el tema de la campana y de la turbina. ¿Y qué significaba este símbolo? ¿Qué significaba este símbolo? Ah, ¿qué significaba? O sea, que este era el corazón del sistema, ¿cierto? Entonces, porque se prende esta máquina y empieza a dar vueltas y empieza a chupar aire, porque de lo contrario, pues es algo vacío. Es algo vacío de lo contrario. De lo contrario, no funciona porque pues no prende. Al encenderse el motor, ¡boom!, el filtro de mangas se infla, como lo vimos nosotros acá con Javier Chamorro. ¿Se acuerdan? ¿Cómo les pareció la práctica? Chévere. Hicimos ruido, hicimos ventilación. Natalia, pregúntame. Hay una duda. Dime, yo sé que sí. Hay una duda por ahí, chiquita. Por ahora no. Muy bien. Perfecto. Entonces, eso es lo que sucede. Calculamos en la clase pasada, calculamos lo que era el Q, calculamos el caudal porque Q es igual a V por A y calculamos la velocidad real. La velocidad real de este ducto. Por favor, observemos todos el tablero. Tenemos entonces aquí nuestro ejercicio que dice: un puesto de trabajo presenta problemas de salud con material particulado al trabajador. El puesto de trabajo mide 75 por 75. Yo recuerdo que Carlos creo que fue la persona que nos dio esas medidas de 75 por 75. Bueno, algún compañero nos dio esas medidas. Encontramos la velocidad de diseño, que era esta de aquí, polvo seco, material particulado. Velocidad de diseño 2500. Tomamos siempre la primera, la menor. Enseguida lo que hicimos fue calcular el área. Entonces dijimos 75 centímetros por un lado, 75 centímetros por el otro. Lo pasamos a pies y multiplicamos el uno por el otro. Ahí entonces encontrábamos el área. Entonces Q es igual a V por A. Teníamos la velocidad que era 2500 por el área, nos dio Q caudal. Ahora necesitamos saber cuál es la velocidad que hay en el ducto. Lo que hicimos entonces fue dividir entre 3.5. Esta área 2.46 la dividimos entre 3.5 y encontramos de esta manera la nueva velocidad. ¿Por qué? Porque hallamos el diámetro que era 3.5 veces menos que el lado más largo y entonces por acá nos dio 8 pulgadas. Realmente nos dio 8.4, pero cuando fuimos a la ferretería a comprar el ducto nos dijeron no, 8.4 no existe, existe 8 o 9. Escojan. Ustedes escogieron 8, pudieron haber escogido 9. Entonces escogimos entre todos 8. Para 8 encontramos el diámetro expresado, diámetro expresado en pulgadas, 8. Ahí hicimos una regla de 3 donde un pie es igual a 12 pulgadas, entonces 8 a cuánto equivale. Y nos dio la módica suma de, ¿qué sería? ¿0.75 de pronto? 0.66. 0.66 pies de diámetro. Como ya teníamos el diámetro, hallamos entonces
el área. Como ya teníamos el diámetro, hallamos entonces el área. Y esa área, y como teníamos Q y ahora tenemos el área, entonces hallamos la nueva velocidad que nos dio 44.000 y pico. Aquí está, 44.485 pies sobre minuto. Tenemos esa velocidad que la vamos a llamar velocidad de diseño. ¿Listo? Bien, ahora lo que sigue también es muy fácil. Entonces vamos a devolvernos por acá y vamos a medir. A ver, entonces vamos a medir los tramos rectos. Entonces como esto es diseño, entonces lo que hacemos en el diseño es que vamos a medir el tramo recto. ¿Cómo hacemos para medir el tramo recto? Entonces, el tramo recto, establecemos aquí el puesto de trabajo, medimos cuánto hay de aquí hasta el techo, cuánto voltea y cuánto llega hasta el ciclón, porque recordamos que la 2400 nos dice que no podemos sacar al exterior ese material particulado, sino que tiene que ir unas campanas, tiene que ir un ducto, tiene que ir una turbina y tiene que haber una velocidad de control. ¿Ustedes recuerdan si vimos eso de la 2400? Tal vez, ¿sí o no? ¿Lo recordamos? ¿Buscamos esa norma por ahí? ¿Sí? Vamos a buscarla. Busquémosla y la recordamos y prun la ponemos aquí. Ajá, 2400. 2400. La tenemos. Y vámonos a ventilación, que es como la 60 y algo. Listo. Aquí está, aquí está, aquí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Mírenlo, aquí lo tengo. Bueno, este es lo primero. Entonces aquí tenemos esta primera norma. Vámonos a la nueva página. Vámonos a esta otra que por acá nos dice también algo parecido. Mírenlo, aquí lo tenemos. Que nos habla de ventilación y cosas súper interesantes. Aquí podemos observarla. Esta y la 75. Estas son las normas, jóvenes, que nos habla acerca de ventilación. Bueno, se las presento. Muchachos, si hay alguna duda, por favor, díganme. ¿Qué duda tenemos? Raquel, ¿tienes alguna duda? Entonces, ruego silencio, muchachos, para poder dar la clase. Gracias. Entonces, miren, cuando se emplea la ventilación, cuando se empleen sistemas de ventilación por extracción, se utilizarán campanas o casillas que se acoplen directamente cubriendo totalmente la zona del sitio de operación. Y deberá existir en el interior de estas una presión negativa. En caso de que se utilicen campanas con extracción frontal, laterales suspendidas deberán estar lo más cerca posible de la fuente contaminante o con capacidad necesaria para obtener la velocidad de control. Aquí nos vamos con ese tema. Ya hablamos de velocidad de control, que es la velocidad real que acabamos de calcular, evitando de esta manera la dispersión del contaminante. Y vuelve y nos dice, estas campanas deberán instalarse en forma tal que eviten que las corrientes de aire contaminado pasen por la zona respiratoria del trabajador. O sea, que estamos protegiendo al trabajador. Ahí lo tenemos. Por acá nos dicen que los sistemas de ventilación se mantendrán en buenas condiciones de funcionamiento. Y nos dicen que el material contaminante será descargado de forma tal que no tiene sustancias molestas o nocivas y que eviten su dispersión en la atmósfera general. Serán descargados o renovados con la frecuencia debida para lograr una buena operación. Quisiera yo preguntarles a ustedes qué enfermedad puede llegar a causar el polvillo de madera.
cáncer de senos paranasales y puede llegar a causar neumoconiosis y también alergias. ¿Listo? Bien. Con base en eso, ya podemos continuar con nuestro trabajo. Entonces decimos acá que la velocidad de control, ¿cuánto es, muchachos? Que fue lo que encontramos hace un momento. Esa velocidad de control es 44.485, que es la misma velocidad de diseño. Vamos a escribir aquí entonces la velocidad de control, la misma velocidad de diseño. Y en nuestro caso la encontramos como el número 44.485 pies por minuto. Bien, jóvenes, la tenemos completica. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra velocidad. Esto es de las cosas más importantes que hallamos en la clase pasada, es nuestra velocidad, que es la velocidad de diseño. Ahí lo tenemos. Esto es lo más importante, porque con esa velocidad vamos a calcular las pérdidas y vamos a calcular el resto de cosas y listo. Se termina. Entonces, es muy, ya la parte compleja ya la pasamos. Ahorita es utilizar un par de fórmulas y entender básicamente lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, pero para poder entenderlo, quiero hacer como una comparación de algo. Entonces, vámonos con lo siguiente. Aquí tenemos unas medidas. Aquí tenemos unas medidas. Entonces, ¿se acuerdan que yo ahora medí? O sea, me paré acá y dije, las medidas vienen, entonces, el puesto de trabajo, uno se va con un metro, calcula hacia arriba, hacia allá, ¿cierto? Y sale y sale para el ciclón. ¿El ciclón a dónde va a estar? Va a estar en la parte de afuera de la planta. Bien, así las cosas, entonces vamos a medir y vamos a especificar esas medidas. 5.5 metros a la altura. Bien. Bueno, 5.5 metros acá. Aquí vamos a decir que tenemos 15.3.
Listo, muchachos. Bueno, los tenemos. Entonces, aquí tenemos estas medidas, de aquí a acá 5.5, desde aquí hasta acá 15.7. Esta pequeña altura mide 1.5, esta otra pequeña altura mide 1.9, desde aquí hasta acá hay 3.5, desde aquí hasta la turbina hay 7.7 y desde la turbina hasta la parte de arriba del filtro de mangas 5.7 y este pedacito de aquí a acá 0.7 metros. Entonces, a eso lo vamos a llamar tramo recto. A eso que tenemos ahí, dime. No, solamente la tubería. El ciclón lo vamos a diseñar y sale a partir de unas fórmulas y de unos, bueno, no, fórmulas, no, unos diseños preestablecidos, que solamente es encontrar el Q y ahí sale el tamaño del ciclón. Y en el tamaño del ciclón están todas las piezas del ciclón. Bueno, les cuento que ya empecé a calificar. Yo pienso que la otra semana ya les traigo las notas. Los que habilitan, ay, les digo al final les voy a decir algo. No, tío, es un chiste, lo de la habilitación es un chiste para los que han hecho las tareas y todo eso. Pero no me van a creer lo que les voy a decir al final. No, pero al final les digo. Entonces, ¿qué? ¿Bien? Pensé que habías cancelado la materia, ¿no? No, más bien no les digo. No les digo, no les digo para que sea una sorpresa para el final. No, pues. ¿Ya lo copiamos? ¿Sí? Bueno, los que ya han terminado de copiar lo pasan a pies, pasan esos datos a pies, porque vamos a encontrar el tramo recto en pies. Tramo recto en pies. Para pasar de metros, de pies a metros, pues multiplicamos, sabemos que un metro son 3.28 pies. Qué bonito que se ve, ¿no? Se ve 1000 veces mejor que con un marcador de tablero. Es más, en un futuro yo pensaría que en 10 años todos los tableros van a ser así, ¿cierto? Claro, y el profe y graba su clase y prun. Porque es que esa es, o sea, yo como siempre he estado adelantado al resto de la civilización. No, se van a acordar de mí que sus hijos en la universidad van a estudiar así, pero el tablero va a ser grande. Y entonces ustedes, y entonces van a decir, ay, sí, que mi profesor se inventó tal cosa. Entonces ustedes dicen, no, si eso yo tuve un profesor hace 20 años y él fue el que se inventó eso. Es más, no era ni invento. ¿Sí o no, Raquel? ¿Por qué no has vuelto? ¿Por qué no has vuelto? ¿O sí? Ah, estabas en algo de la universidad. Ujú. ¿Y bien? ¿Es como de tu trabajo de grado? Bueno. Entonces recordamos, jóvenes, que ese filtro de mangas se infla. ¿Ustedes se acuerdan cuando prendimos allá la máquina y ¡fum! Ese es el filtro de mangas. Ese es un filtro de algodón, donde es como las tejas a joder. Las tejas a joder es que no le pasan los años, únicamente la luz. Entonces aquí no pasa el polvo, únicamente el aire. Más o menos así. Y el corazón, ¿qué significa? Que la turbina es el corazón del sistema. Si está la turbina apagada, pues ¿cómo va a chupar el aire?
Es como una aspiradora. ¿Listo? ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, por favor, pasamos esos metros de tubería recta, los pasamos a pies. Listo, ya lo tenemos. Quiero entonces presentarles una tablita que tenemos que llenar. Ya hemos llenado, sin darnos cuenta, hemos llenado la mitad. Listo, muchachos. Entonces, vengan. Entonces, el Q, ¿cuánto fue que nos dio el Q? 2000. ¿Q cuánto dio? Espérate, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Q, 15.125. Bueno, como están hablando tanto, muchachos, creo que vamos a hacer un pequeño parcial. 15.125. ¿Ya no les hice uno de 20%? Sí. Velocidad de diseño, 2.500. Área en pies. Seis pies cuadrados. Diámetro del ducto, 8 pulgadas. Área real de esas 8 pulgadas, 0,66. Cero 34. Espérate, a ver, sí.
Área 0,34 pies cuadrados, ¿cierto? ¿Sí, muchachos? Ok. Área 0,34 pies cuadrados. Velocidad real, 44.485. A ver. Ujú. Entonces, ajá, 44.485. Tramo recto en pies. Tramo recto en pies. ¿En metros cuánto nos dio? Eso. Entonces en metros nos dio. ¿Me repites? Eso, metros, que es igual. ¿Me repites? Gracias. Ahí lo tenemos. 138.4 pies. Bueno, el que esté bostezando, por favor vaya a echarse agua porque no creo que no se ha bañado. Aquí hay que venir bañaditos. 138.4. Listo, ya hemos llenado la mitad de la tabla. Codos grados. Por favor, observen, jóvenes. Este de aquí es un codo de 90 grados. ¿Lo ven? Este otro es un codo de 90 grados. Este otro es un codo de 90 grados. Y este otro es un codo de 60 grados. Repito, tenemos un codo, mírenlo, de 90 grados. Vean otro codo aquí de 90 grados. Vean otro aquí, otro codo de 90 grados. Y este pequeño de acá es de 60 grados. ¿Lo observan? ¿Listo? Tenemos tres codos de 90 y uno de 60. Sí, este es un codo. Acá. Este de acá. El codo de ciclón. Entonces podemos decir que tenemos tres codos de 90 y un codo de 60. Vamos entonces a escribir eso. 3 de 90 y uno de 60. Ahora sí necesito que se concentren para lo siguiente. Vamos a concentrarnos para lo siguiente, muchachos. A ver, el que está bostezando, por favor, échese agüita. Muchachos. Entonces resulta este codo de cuántos grados es.
Entonces resulta, muchachos, que aquí tenemos algo bien interesante. Que es la relación que existe entre el radio y el diámetro. Aquí podemos observar una relación que existe entre el radio y el diámetro. Vamos a escribir aquí la letra A y aquí la letra B. Muy bien. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Jefferson, cuéntame cuál es la relación que existe entre la letra A y la letra B con relación al radio y el diámetro. ¿Cuántas veces es el radio con el diámetro en la A y cuántas en la B? ¿Son iguales o son diferentes? Pero no lo son. No lo son. Ya les muestro. Mira, aquí tenemos, podemos observar aquí más o menos 2 cuadritos, ¿cierto? Y aquí tenemos más o menos 3 cuadritos. Y la diferencia, ¿cuántas veces está la proporción del diámetro con el radio? Entonces aquí decimos, este es el diámetro y este es el radio. Entonces aquí podemos observar, vamos a ver cuántas veces hay este cuadrito acá. Vamos a ver. 1, 2, 2,5 veces es el diámetro con el radio. Este de aquí es el radio. Este que tengo en la mano, perdón, este que tengo aquí en la mano es el diámetro. Y este de acá es el radio. Vamos a ver, entonces aquí dijimos que
R es igual a 2.5D. Jefferson, ¿qué opinas? Y vamos a ver entonces este otro. Este otro, ¿cuántas veces es? Una y dos veces. Entonces a este de acá lo vamos a llamar R igual a 2.0D. R igual 2.0D. R igual 2.0D. Jefferson, ¿qué opinas? Dáchate agua, hombre. A ver, hablen a ver, muchachos. Cuenten a ver. Entonces, la partícula va a viajar mucho más rápido en esta relación que en esta. ¿Por qué? Porque va a tener un camino más suave para andar en vez de este, porque aquí la curva es más cerrada. Entonces son unas proporciones en las que podemos nosotros establecer que el rango de acción de la partícula va a ser diferente en cuanto a su velocidad. Por aquí va a pasar mucho más rápido porque va a estar más abierta esa curva. Aquí va a estar más cerrada esa curva. Entonces la partícula va a pasar mucho más rápido por aquí que por acá. ¿Qué significa eso? Vamos a establecer entonces una proporción entre esas curvas. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Vámonos a ir a una tabla. Entonces aquí, ¿qué nos dice? R, generalmente lo que nosotros usamos es 2.5D. 2.5D es la que acabo yo de mencionar hace un rato, que es la adecuada, donde el diámetro y el radio tienen una relación directa. Aquí lo tenemos. Mírenlo. Entonces, esta es la más usada, la más utilizada para ventilación, 2.5D, donde nos dice que el radio es igual a 2.5 veces el diámetro, entendiendo que el diámetro es desde aquí hasta acá. Este es el diámetro. Y de aquí hasta acá es el radio. Desde aquí hasta aquí es el radio. Siempre se utiliza esta relación en ventilación de 2.5D. Pero, ¿para qué nos sirve? Ya lo vamos a ver. Bien. Entonces resulta que, ¿qué estamos nosotros utilizando? ¿Cuántas pulgadas estamos utilizando de la tubería? 8, 9 pulgadas, ¿cuántas? 8. Estamos utilizando 8 pulgadas. Entonces aquí nos vamos a una tablita donde nos dice que para 8 pulgadas, Jefferson, cuéntame a ver, para 8 pulgadas, ¿cuánto nos dice en 2.5D? ¿Ah? Para 8 pulgadas, ¿cuánto en 2.5D? 8. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tengamos nosotros una tubería de 8 pulgadas con 2.5D, es lo mismo que decir que vamos a tener por cada codo de 90 grados una tubería igual de 8 pies de largo. O sea, las pérdidas por fricción van a ser equivalentes. ¿Qué significa eso? Que por cada codo de 90 grados que nosotros tengamos en 2.5D,
vamos a tener efectivamente 8 pies de largo. O sea, de esa forma podríamos decir que esos codos, para efectos de los cálculos que vamos a hacer, cada codo de 90 grados en 8 pulgadas va a ser equivalente a 8 pies de largo. De esa manera, entonces, esos codos los podemos enderezar. ¿Por qué? Porque para poder calcular las pérdidas en este ducto, tienen que ser con tubería recta. Ya tenemos por acá unos datos de tubería recta. Tramo recto, aquí lo tenemos, 138.4 pies. Pero resulta que de alguna forma tenemos que enderezar esos codos. ¿Cómo enderezamos esos codos? Pues a través de esa tabla, donde nos dice que este codo de 90 grados en 8 pulgadas corresponde en tubería recta a 8 pies. Entonces tenemos un codo de 90 grados, que es 8 pies, otro codo de 90 grados, que es 8 pies, otro codo de 90 grados, que es 8 pies. Y resulta entonces que el codo de 60 grados que tenemos aquí tiene también una longitud equivalente a lo siguiente. Y eso aquí nos lo dice la tabla. Nos dice cuando usted tiene 60 grados, un codo de 60 grados equivale a 0.67 a 0.67 la pérdida para 90. En este caso sería 8 por 0.67 y ya tendríamos entonces esa pérdida para 60 grados. Ahí lo tenemos. Entonces, tan sencillo como lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo es lo siguiente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? Entonces, mire, es tan sencillo como esto. Vuelvo y repito, para 8 pulgadas, ¿cuánto nos dio la pérdida para 90 grados? Nos dio 8 pies. O sea, nos dice que cada vez que usted tenga un codo de 90 grados en un diámetro de 8 pulgadas, es lo mismo que decir que usted tiene 8 pies de tubería recta. Entonces, tenemos 3 codos de 90, 3 de 90 y 1 de 60, equivale a decir un codo de 90 grados en 8 pulgadas equivale a decir 8 pies de tubería recta. ¿Sí me expliqué? Entonces la tablita nos dice lo siguiente. La tablita nos dice que para un codo de 90 grados en 8 pulgadas vamos a tener en tubería recta 8 pies. 8 pies de tubería recta. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. 8 pies, 8 pulgadas para 8 pies. Para 2.5D. ¿Sí estamos? Eso es lo que significa. Como tenemos, en nuestro caso, 3 codos de 90 grados en 8 pulgadas, cada codo de esos es lo mismo que decir 8 pies de tubería recta. Entonces, ¿cuántos tenemos? Tenemos 3. 8 por 3, 24 pies. Y por acá nos dice lo siguiente. Cuando usted tenga un codo de 60 grados, multiplique por 0,67 la pérdida del codo de 90.
Entonces multiplicamos 0.67 por 8 y ya tenemos la otra. Y listo. 0.67. 0.67 por 8. ¿Y eso cuánto nos da? 4.5. Gracias. 5.36 pies. Entonces, 24, en otras palabras, 24 más 5.36 nos da 29.36 pies. Y ya enderezamos esos codos y ya salimos de eso. Ya se desaparecen, para los cálculos, se desaparecen los codos, porque los codos los convertimos en pies de tubería recta. Como teníamos los pies de tubería recta, que era correspondiente a todos los metros que sumamos, le sumamos esto otro y ya convertimos todo eso, ya nos quitamos los codos de encima. 29.36. Así de sencillo. Listo. Entonces aquí solamente colocamos 29.36. 29.36. Longitud total, pues va a ser la suma de 29.36 más 184. Entonces, hay una forma muy chévere para poder identificar esto de una manera muy fácil. Es 1, 2. ¿Sí ven bien los números? Sí. 4. Oh. No, eso uno venirse sin bañarse es cosa complicada. Una bostezadera y una cosa, o sea, terrible. Sumamos 7 más 10. Mira, aquí sumamos 7 más 10. Este es muy fácil de saber. Longitud total, pues va a ser la longitud del tramo recto más la longitud equivalente. 138.4 más 29.36. Eso, ¿me repites? 167.76. Perfecto, muchas gracias. Ahí ya tenemos eso. O sea, en otras palabras, es como si hubiéramos enderezado ya todos los codos que nos causaban tanto problema. Miren, miren lo que tenemos acá. Mira, por acá teníamos longitud, teníamos entonces tramo recto, teníamos ya convertimos todo eso en una cosa muy larga. Ahí lo tenemos. 138.4. 138.4. Míralo acá. 138.4 pies de tubería recta. Y la longitud equivalente es 29.36. Y entonces la suma de los dos, pues es simplemente 167.76. $167. Ya, salió pies. Eso es todo. ¿Cierto? ¿Lo tienen? Así de sencillo. Cogimos esos codos y los enderezamos. Una tablita nos dijo, este codo de 90 grados es lo mismo que tantos pies de tubería recta. ¿En cuanto a qué? En cuanto al proceso que sufre la partícula para las presiones que vamos a ver ahorita. En cuanto a las pérdidas. O sea, es como, a ver, ¿cómo hacemos? Es como si hubiéramos tenido esta... Es como esto. Entonces aquí nos dice, este codo de 90 grados para 8 pulgadas es lo mismo es en la misma fricción y las mismas pérdidas que sufre la partícula en moverse a través de todos estos 8 pies. Así de sencillo. ¿Para qué? Para los cálculos que vamos a hacer ahorita y sale. ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Qué tenemos que hacer? El corazón del sistema miren, es la turbina, jóvenes. El corazón del sistema
es la turbina. El corazón del sistema es la turbina y es lo que tenemos que calcular. Para poder calcular la turbina, entonces necesitamos algo que se llama presión estática, que es igual a pérdidas por presión de velocidad y a pérdidas por fricción. En el momento vamos a calcular las pérdidas por fricción, que se llama HF, y luego calculamos las pérdidas por presión de velocidad y ya terminamos el ejercicio. Y sale. Entonces, el éxito de todo es poder calcular la turbina. No es más. Porque la turbina es el corazón del sistema. Si apagamos la turbina, pues no chupa nada porque está apagado todo. Entonces, uno puede diseñar lo que uno quiera, de la longitud que uno quiera, etcétera, pero para llegar a ver el cálculo de la turbina, porque la turbina es el corazón del sistema y es el que chupa el polvo. La turbina, ¿se acuerdan? La que teníamos allá. Es el corazón del sistema y es lo que chupa el polvo. Entonces, para poder calcular esa turbina necesitamos dos cosas. Necesitamos HF y necesitamos PV. ¿Qué es cada cosa de eso? HF es la fricción. Que debemos calcularla empezada en pulgadas de agua. Y PV son las pérdidas por presión de velocidad, que también estas son las pérdidas por presión de velocidad, que también se calculan en pulgadas de agua. Cuando las sumamos encontramos lo que se llama la presión estática. Así de sencillo, así de sencillo. Listo, muchachos. ¿Para qué sirve eso? Para el cálculo de la turbina. Cuando usted hace el diseño, entonces le dice, sí señor, cuénteme de qué diámetro la turbina. Entonces uno dice 8 pulgadas, que es lo que ya sabemos. El Q, ya lo sabemos también, 15.000 y pico. Y lo último es la presión estática y ya terminamos. Son un par de fórmulas y ya salimos de eso. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder calcular los ciclones. Para que cuando tengamos problemas con material particulado, entonces ya podamos decir, bueno, vamos a hacer el control. Bien, la fórmula para HF es la siguiente. Entre paréntesis, presión estática. Es igual. ¿Sí? Presión estática. Es pérdidas por presión de velocidad. Vamos a ver. ¿Qué? A, P, presión estática. Entonces, mira. Entonces, pérdidas por fricción, HF. Y PV, pérdidas por presión de velocidad. Ay, gracias. Pérdidas por fricción.
Entonces, HF para 100 pies es la fórmula. HF para cada 100 pies. Es igual. Es una fórmula adimensional. Esta es una fórmula de laboratorio. Donde el diámetro pues es expresado en pulgadas, que sería 8. La velocidad es la velocidad real. Vamos a recordar cuánto es. 44.485. Eso es. La respuesta es para 100 pies. ¿Cuánto te dio? Eso. ¿Cuánto? 293,48. 293,48. Ujú. Entonces, HF para 100 pies nos da 293,48. ¿A todos les dio eso? ¿Pero cuántos pies son? Creo que son 130 y algo. Míralo, 130 son tramo recto. 167,76. Entonces hacemos una regla de 3. 167,70. Entonces,
Hacemos una regla de 3 y nos da como 500. Eso. Ujú. Bien. Ajá. La respuesta. 492.34. Digamos punto 3. Listo. Esa es la primera respuesta. Entonces ya sabemos entonces que la fricción es, ya sabemos que la fricción es 492.3. Entonces miren. Entonces HF para 100 pies. ¿Cuánto nos da? HF para 100 pies. 293.48. 293.48. 293.48. Y aquí nos daría 490 y algo. 492.3. 492.3. Listo. Ya no nos falta sino una cosita y sale. Entonces miren que ya encontramos. Este es 11, ¿no? 11 y este es 12. Este es 13. Listo. Repasemos hasta ahí. Entonces, cómo fue que encontramos entonces la longitud equivalente? Yo pregunto, ¿cómo encontramos la longitud equivalente? ¿Cómo encontramos el tramo recto? Sumando. Sumando y convirtiendo. Así de sencillo. ¿Cuántos metros te dio de tramo recto? ¿Cuántos metros te dio de tramo recto? Solamente los metros de tramo recto, o sea, estos de acá. Esto, o sea, 5,5 más 15,7 más... ¿Cuánto? Eso, 138.4. Entonces, eso lo convertimos después a pies y nos dio ya la longitud en pies. Y aquí la tenemos como esa longitud en pies, ¿no? Que nos dio 138.4 pies. Luego, ¿qué hicimos? Nos dimos cuenta cuántos codos de 90 grados había y cuántos de 60, y entonces nos dimos cuenta que había 3 codos de 90 y uno de 60. Perfecto. La longitud equivalente es de 29.36 porque nos dimos cuenta que la tubería era de 8 pulgadas y entonces nos dimos cuenta que para 8 pulgadas era una longitud equivalente de 8 pies por cada codo de 90 grados. Como teníamos 3, 8 por 3, 24, y teníamos un codo de 60 grados, multiplicamos por 0.67 la pérdida del codo de 90. Y eso nos dio la sumatoria que tenemos acá. Eso nos dio esta sumatoria que tenemos aquí, que es 29.36. Entonces dijimos que la longitud total era la sumatoria de 29.36 más 138.4. De esa forma entonces encontramos ya la longitud total, o sea, convertimos en tramo recto absolutamente todo. Enseguida lo que hicimos fue calcular a través de una fórmula el HF, o sea, las pérdidas por fricción para 100 pies. Y esas pérdidas por fricción para 100 pies, pues nos dio 293.4. Enseguida hicimos una regla de 3 para todos los pies, que era creo que 167, y entonces nos dio 492.3. Eso, ¿cuál?
Eso. Entonces, mira, aquí tenemos para 100 pies, sí, ¿cierto? Porque pues sí, porque 100, fíjate que aquí tenemos, para 100 pies esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, vamos a esta otra página, donde nos dice que para 100 pies, es, ¿cuánto? Ajá, pulgadas de agua, ¿no? Entonces, el otro número es 167. Ajá. Ajá. Y entonces aquí una X. Entonces, o sea, hacemos la regla de 3 y nos da 490 y algo. Ajá. Entonces hacemos la regla de 3 y nos dio 492. Perfecto. Ajá. De esa manera, ya estamos a un paso de terminar ya el diseño. Simplemente encontrando lo siguiente. Entonces, miren, muchachos, por favor observen el tablero. En el tablero encontramos el sistema de ventilación, ¿cierto? En el tablero encontramos ese sistema de ventilación donde encendemos la turbina, prendemos la turbina y empieza a chupar el aire. Si la turbina está apagada, pues no hay nada que hacer. Es la máquina que está ya desinflada, ¿se acuerdan? La máquina está desinflada. Cuando prendimos la máquina ya, el filtro de mangas llegó y ¡puf! Se puso así como un balón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la turbina estaba prendida y estaba empujando todo el aire. Ustedes, a pesar de que ponían la mano en ese filtro de mangas, no nos dábamos cuenta que estaba echando aire porque era un aire filtrado, ¿cierto? Era un aire que estaba filtrado, pero sí nos dábamos cuenta cómo chupaba la turbina el aire, cómo chupaba ese acerrín, ¿cierto? Bien, entonces de esa manera nos dimos cuenta que la turbina es lo que necesitamos conocer la turbina, pero uno no puede decir, vea, véndame una turbina, entonces a uno le dicen, sí, ¿de qué diámetro? Bueno, pues de 8 pulgadas porque ya sabemos, ¿cierto? ¿De qué caudal? También lo sabemos, 15.000 y pico de caudal, ¿cierto? Y lo último que nos van a pedir es la presión estática. La presión estática es la sumatoria de dos pérdidas. Una es pérdidas por fricción y la otra es pérdidas por presión de velocidad. Ya sabemos las pérdidas por fricción, pero ¿qué son las pérdidas por fricción? Es la cantidad de energía que tiene que vencer la turbina para poder jalar todo ese polvillo. Porque resulta que a través de esa cantidad de metros que tenemos o de pies que tenemos que vencer, entonces el aire ofrece una resistencia. ¿Sí estamos? Vengan, por favor, levanten toda la mano. Así, el dedo, dedito. Eso, así. Y pasémoslo aquí por el pupitre. Duro, eso. Esa es la fricción. Esa es la fricción. Esa fricción es lo mismo que tiene que vencer la... ¿Sí? Ok. Continuamos. Ya por último, solamente nos queda encontrar PV del ducto. PV del ducto entonces es pérdidas por presión de velocidad del ducto. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, ponle cuidado. Vámonos acá, por acá, y tenemos, mira, aquí tenemos entonces la campana. Mira la campana. Aquí, ¿qué sucede, muchachos? Está la partícula, aquí viene la partícula y empieza a dar vueltas aquí. La partícula empieza a dar vueltas ahí, empieza a dar vueltas acá y ella no sabe para dónde coger. Si cogiéramos esa campana, le diéramos la vuelta en 90 grados, tendríamos lo siguiente. Tendríamos esto así.
Y esas partículas que estamos viendo acá son estas mismas. Ellas empiezan a dar vueltas acá, empiezan a dar vueltas aquí y ella no sabe para dónde coger, que finalmente tienen que coger para acá, pero entonces están cogiendo de manera desordenada. Ya cuando se encuentran dentro del ducto ya se van de forma laminar hacia arriba. Pero mientras tanto hay una locura allá adentro, hay unas pérdidas terribles. Se llaman pérdidas por presión de velocidad que también se expresan en pulgadas de agua. Es la energía que tiene que coger la turbina para poder jalar para arriba esas partículas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente encontramos una fórmula para pérdidas por presión de velocidad que es la siguiente. PV es igual velocidad sobre 4005 al cuadrado es esta. Tenemos la velocidad, que es la velocidad real. Entonces, velocidad sobre 4005 al cuadrado. ¿Cuánto viene dando eso? 44.485. 44.485. Eso es. Son las pérdidas por fricción. Eh, eso. 123.37. Esa es nuestra respuesta. 123.37 y nos vamos a la tabla. 123.37. Pulgadas de agua. 123.37. Eso están pulgadas de agua. Entonces, muchachos, quedan solamente dos pasos. El siguiente, las pérdidas, cuando tenemos este tipo de pérdidas, ¿se acuerdan que yo les dibujé por acá la campana volteada y todo eso? Mírala, aquí la tenemos. Mírala, aquí tenemos, cuando tenemos este tipo de pérdidas así, tenemos unas pérdidas por entrada en forma de campana de 40%. 40%, o sea, 0.4. Simplemente colocamos aquí 0.4 en la tabla. Simplemente colocamos aquí en la tabla 0.4. Aquí el valor correspondiente al 40% de 123. ¿Cuánto da? ¿50? 123.37 por 0.4.
0.4 es una constante que es para entradas en forma de campana, que son unas pérdidas del 40%. 49. 49,34. Y aquí entonces ya la pérdida de presión estática está, eso, 49,34 más 123. Que aquí sería, mira, aquí es 14. Aquí sería 14 más 16. Perdón. La 17 es la 14 más la 16. ¿Cuánto nos da 49? Entonces vamos a sumar estos dos tramos, estos dos valores que son este valor de aquí y este valor de aquí. Eso, dame un segundo. ¿171? Eso es, dame un segundito. 178,70. 178. 178,7. Listo. ¿Ah? Sí, porque es 123,37 más 49,34. ¿Sí? Estos dos, la casilla 14 y la casilla 16, conforman la 17, mírala. Miren, muchachos, la 17 está conformada por la 14 más la 16. Ahí está escrito. Ok, 172. Entonces, ¿el número cuál es? 172, ¿qué? Listo, 172,7. Y ya para terminar, solamente sumamos la casilla 13. Para terminar ya, la presión estática es sumar la casilla 13 más la 17, que son 492 más 172. Y terminamos. Díctame. Perfecto. Pulgadas de agua. Entonces, la 18 es la suma de la 13 más la 17. ¿Listo? La 18 es la casilla 13 más la 17. ¿Listo? Entonces, hemos terminado. Vamos a comprar la turbina. Entonces, buenas, ¿tiene turbina? Sí. ¿De qué diámetro? De 8 pulgadas. ¿De qué caudal? 15.562. Y cuénteme, ¿cuál es la presión estática? La presión estática que necesito vencer es 667 pulgadas de agua. Ah, sí, señor. Listo. Eso es todo el ejercicio. Eso es todo. Entonces vamos a comprar la turbina. La turbina es el corazón del sistema. Entonces decimos, vamos a comprar la turbina, ¿ok? Al comprar la turbina, nos van a preguntar cuál es el diámetro de la turbina. 8 pulgadas, por donde va a entrar el ducto, ¿no? O sea, para conectar el ducto, 8 pulgadas.
Le van a preguntar también de qué caudal. Si usted le responde 15.125. 15.125. Y por último le va a preguntar qué presión estática tiene que vencer. Entonces usted le responde 665 pulgadas de agua. Eso es todo el ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo llegamos hasta ahí? A través de unos pasos. Ustedes ya hicieron un ejercicio donde llegábamos, hasta velocidad real. ¿Se acuerdan? Ya lo hicieron, ¿cierto? Hicieron 5 ejercicios hasta llegar hasta velocidad real. Entonces, ahí solamente lo que tenemos que hacer es calcular las pérdidas por fricción para la campana y para el ducto. Entonces, por favor, repásenlo y ya vengo en 2 minutos.
Una falta para perder la materia. Es el colmo. Te falta una falta. Y así, o sea, llega a faltar, o sea, hay 5 así, 5 así. Y los voy a tener muy en cuenta para la evaluación de los, o sea, no es lo mismo las personas que vienen a las que no vienen. ¿Sí estamos? O sea, no es la misma calificación. Bueno, entonces, dejar de compartir.